Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí en esta tarde una vez más en el nombre del Señor, en su casa, en su iglesia, para llevar el mensaje de este viernes. Así que les saludamos a todos y a todas nuestros hermanos aquí en la iglesia local, Bonao, República Dominicana, y también a todos aquellos en los demás países donde nos escuchan y nos siguen a través de la internet. Así que les saludamos a todos y a todas en el amor del Señor y oramos presentando el mensaje de hoy. Padre Celestial, vamos a ti en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, para pedirte tu compañía, para pedirte la guianza, para pedirte que esté conmigo aquí en este altar, Señor, de manera que esta palabra pueda ir, a todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen, Padre, y que nos escuchan a través de YouTube, a través de la internet. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu estará aquí conmigo, poniendo cada palabra en mi boca. Y así yo te pido que sean palabras ungidas, que lleguen a los corazones y a cada vida necesitada. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. En este día leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Mire eso, no hay diferencias, dice el Señor, entre todos aquellos que le busquemos. Padre, gracias por tu palabra y que esta palabra hoy llegue a las vidas necesitadas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy estaremos disertando sobre el tema, por fe en el Señor y en su palabra nos acercamos más a Él para recibir la fortaleza. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos y amigos, que es un tiempo que hay que ejercer la fe de Dios. Hay que aprender a tener una fe viva en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, porque solamente la palabra, la promesa del Señor, solamente la fortaleza de Dios, la gracia, el Espíritu Santo en nuestra vida es lo único que nos puede ayudar a soportar las pruebas y las luchas y las necesidades y todo lo que se nos presenta en este tiempo de prueba, porque como ustedes sabrán, por causa de la pandemia, estamos viviendo un tiempo de prueba, estamos viviendo un tiempo difícil, el cual la Biblia llama que son principios de dolores, y por esa razón todos nosotros debemos de recorrer y de activar en nosotros la fe del Señor. Así que en este día le pido que estén atentos a esta palabra, porque es una palabra poderosa de Dios para sustentarnos, para ayudarnos a nosotros y para mantenernos firmes en el Señor. Dice que la fe es confianza en Dios. Mire, de muchas formas, de muchas maneras, la Biblia nos dice y nos enseña qué es la fe. Pero miren esta tarde lo que le digo, la fe es confianza en Dios. Nosotros en todo tiempo, en todo momento, tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, en el Señor, en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Y eso se va a cumplir, eso se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no falla y Él es el Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en todo momento, en cualquier tiempo. Para Dios, aleluya, no hay ninguna dificultad. La dificultad la tenemos nosotros los hombres, pero para Dios no hay ninguna dificultad ni hay nada difícil. Él es dueño y Señor de todo, del tiempo, de lo alto, de lo bajo, de lo profundo, de todas esas cosas. Pues en Romanos 8 dice que ninguna de esas cosas nos puede separar de Dios. Y por eso es que tenemos que aprender a creerle a Dios y a ser fiel a Dios, mantener una fidelidad a Dios en cada uno de nosotros.
oiga, creyéndole a Dios. Y esa fidelidad firme, porque eso es lo que acredita y lo que nos asegura que nosotros recibiremos, aleluya, del Señor, la bendición que necesitamos. Por esa razón, en este día, quiero que estén bien atentos todos a estas palabras que Dios nos da. Y dice, siguiendo la obediencia a Dios, habrá seguridad en nuestra vida porque estamos en Dios. Si hay, aleluya, obediencia a Dios en nosotros, también vamos a tener la seguridad de Dios. Vamos a tener el cuidado de Dios. Vamos a tener, aleluya, mire, donde quiera que nos movamos, vamos a saber que el Señor va con nosotros, porque Él dice en su palabra que Él nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Por eso dice la palabra en Habacuc 2:4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Oiga eso, el justo. ¿Y quién es justo? Justo es el que ha aprendido a obedecer a Dios y a guardar sus mandamientos en su corazón. Cuando obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos en nuestros corazones, somos justos delante de Dios. Y si somos justos delante de Dios, también lo somos delante de la sociedad, delante de todas las personas que nos rodean, que convivimos, que compartimos con ellos, seremos justos, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y dice que nosotros viviremos por fe y por esa justicia. Aunque tardare, oiga, la promesa de Dios, no, aleluya, dudemos que el Señor la hará llegar. Mire eso, que dice ese versículo. Aunque tardare para hacerse realidad, para cumplirse en nosotros, para recibir lo que estamos esperando, mire lo que dice la palabra, no dudemos, mire, no dudemos, no deje que la duda llegue a su vida, llegue a su corazón, sino, aleluya, debemos de mantenernos firmes sabiendo que Dios va a obrar. Y va a llegar esa promesa a nuestra vida, va a llegar lo que esperamos, lo que Él nos ha prometido, lo que nosotros le hemos pedido, va a llegar a nosotros. Porque nuestra fe está puesta en el Señor. Y sigue diciendo Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire eso. Todos sabemos que en este pasaje era que Jesús iba con un grupo de sus discípulos cruzando el mar de un lado a otro, quizás de una aldea a otro. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba predicando la palabra en Israel, y iban cruzando con sus discípulos y de repente se armó una mal tempestad en el mar y Jesús estaba durmiendo, dice que estaba durmiendo en la popa del barco. Y los discípulos al ver aquello se atemorizaron y comenzaron a gritar y a llamar a Jesús y lo llamaron, le dijeron, Señor, nos estamos hundiendo. Y entonces Jesús, cuando vio eso, dijo, pero hombre de poca fe, ¿dónde está la fe de ustedes? Todavía los milagros que han visto que yo he hecho, eso no le ha dado a ustedes la confianza y saber de que nada nos va a pasar. Y entonces, por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, porque todavía ellos no tenían una fe viva que estuvieran confiados en el Señor de que nada le iba a pasar. Y dice que Jesús se levantó y reprendió, oiga, al viento y al mar. Y dice que hubo grande bonanza, todo se detuvo, todo vino nuevamente a la paz. Mire, a la paz. Así pasa en la vida de la gente. Cuando la gente no tiene a Cristo, no tiene a Dios en su corazón, no tiene su fe puesta en el Señor, siempre en la vida de la gente a veces hay una gran tempestad, no hay seguridad, hay un viento que se lo lleva fácil, que lo arrastra y lo lleva al precipicio. Mire, porque no está la seguridad, la base que debe de haber en la persona, no la tienen aquellos que no han aprendido a confiar en el Señor, aquellos que no han aprendido a tener fe en Dios, aquellos que no han aprendido a poner todas sus cargas, todas sus cosas en la mano del Señor. Cuando aprendemos a poner todas nuestras cosas y nuestras necesidades en la mano del Señor,
confiando en Él, mire, las cosas son diferentes. Hay paz, hay alegría, hay gozo. Porque estamos bien claros en nuestra vida que el Señor va a resolver cual sea la situación. Y eso es fe en el Señor. Eso es creerle a Dios. Por lo tanto, cuando aquellos discípulos vieron lo que Jesús hizo cuando reprendió al viento, dijeron, pero bueno, ¿y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Mire qué tremenda es la palabra de Dios, pero hay que conocer la palabra. Por eso hay que leer la Biblia todos los días. Por eso hay que alimentarse con la palabra de Dios para tener este conocimiento. Porque el conocimiento en Dios, en su palabra y la fe puesta en Él es lo más importante que todo ser humano necesita encima de esta tierra. Sigue diciendo la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Oiga, se hace justicia. La justicia de Dios llega a nosotros cuando verdaderamente le hemos creído a Dios. Cuando hemos recibido a Cristo y Cristo vive en nosotros y nosotros estamos obedeciendo a la palabra, la justicia de Dios se hace real en nosotros. Porque nosotros mismos decimos, yo no puedo fallarle a Dios. Yo tengo un pacto, yo he hecho un compromiso con Dios y yo no le voy a fallar a Dios. Yo voy a vivir según la palabra de Dios. Yo voy a obedecer a la palabra. Yo vivo encima de esta tierra guiado por la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Eso es fe, amigos y hermanos. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre confiamos y tenemos una fe viva, sabiendo que la sangre de Cristo fue derramada para darnos a nosotros esa fe viva y creer que a través de esa sangre que Él derramó, esa sangre, dice la palabra de Dios, que nos limpia de todo mal, de todo pecado, y con esa sangre fue borrado la maldad del ser humano. Con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpió y nos hizo acepto ante la presencia del Señor. Por eso es que cuando tenemos esa fe viva en lo que Cristo ha hecho, entonces es cuando pasamos a ser hijos de Dios. Y por fe somos hijos de Dios, como también lo fue Abraham. Abraham es un ejemplo vivo de que Abraham le creyó a Dios. Y por eso dice que Abraham le creyó a Dios y siendo aún de 100 años y su mujer Sara casi de 100 años también tuvieron un hijo. Porque el Señor le prometió a ellos, aún teniendo esa edad, que ellos iban a tener un hijo. Y dice la palabra que aún Sara se rió cuando Dios le dijo eso. Porque ella dijo, ya una persona de mi edad no puede tener un hijo. Pero ellos le creyeron a Dios. Y como le creyeron a Dios, y Dios le había prometido, recibieron el hijo que Dios le prometió. Mire, eso es tener una fe viva. Eso es tener fe en el Señor. Y ahí está ese ejemplo para que todos nosotros también lo sigamos y nos sirva a nosotros de ejemplo también. Porque Dios le habló y les dijo, ¿por qué le iba a dar descendencia, hijos, familia? Y le dijo, vete de la casa de tu padre. Y Dios cumplió lo que le prometió. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Hoy todos nosotros sabemos que la Biblia nos ha enseñado eso. Que a Abraham se le llama el padre de la fe y se le llama amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. También usted y yo somos llamados a ser como Abraham. Hombre de fe y amigo de Dios. Cuando somos amigos de alguien, siempre queremos estar a su lado, siempre queremos que esté con nosotros y buscamos la forma, la manera de cómo estar al lado de esa persona porque somos amigos. Pues Dios mismo también dice que Él es amigo de nosotros. Cristo también en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan dijo, ya yo no lo llamaré a ustedes siervos ni siervas, sino amigos, porque yo le he contado a ustedes todo lo que mi Padre me dijo y me enseñó. Hoy yo declaro que ustedes también son mis amigos, dice Jesús en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Así que, por tanto, es por fe
para que sea, aleluya, por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, porque nosotros le hemos creído a Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 14, 16. Así es que por cuanto nosotros hemos creído a Dios de la misma manera que le creyó Abraham, estemos firmes, hermanos, porque todo lo que Abraham hizo para Dios fue porque le creyó a Dios. Y Abraham se mantuvo firme. El Señor le dijo a Abraham, vete de la parentela de tu familia, y se fue. El Señor le dijo, sacrifícame tu hijo, y él ya cuando tenía el cuchillo en su mano listo para sacrificar a su hijo, porque él había creído a Dios, entonces el Señor le dijo, no lo haga, que yo te voy a proveer, y le proveyó un cordero, aleluya, en el cual entonces aquel sacrificio que Abraham iba a hacer, lo hizo delante de su propio hijo. Y sigue diciendo la palabra, porque Abraham le creyó a Dios. Y Romanos 5:2 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos paz para con Dios, porque Jesucristo es el camino al Padre. Y sigue diciendo la palabra en Romanos 5:2. Por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. ¿En qué esperanza? En la esperanza de que sabemos que Dios un día, aleluya, nos recibirá en su gloria. Y es por fe, hermano, porque dice en Hebreo que sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso en este tiempo de la pandemia, también, hermanos, vamos a tener, aleluya, la fe en el Señor, que nosotros vamos a salir bien de este problema del COVID-19, porque nuestra fe está puesta en el Señor. Y el Señor dice que Él no deja en vergüenza a ninguno de cuantos esperan en Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, aleluya, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce, aleluya, prueba, y la prueba, esperanza. Oiga, qué tremendo, hermano, dice el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Produce en nosotros, aleluya, esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, aleluya, y en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga eso, por el Espíritu Santo, aleluya, de Dios que nos fue dado, hermanos y hermanas. Esto es realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, mire qué tremendo, hermano. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, ni en la inteligencia de los hombres, sino en el poder de Dios. Y concluyendo, dice la palabra en 1 Corintios 16:13, velad pues y está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos en el Señor, viviendo una vida santa en fe y en la guianza de su Santo Espíritu. Aleluya. Seremos cristianos victoriosos viviendo en este tipo de fe que el Señor nos ha dado y nos ha mostrado a través de su palabra. Así que le dejo esta palabra, este mensaje en este día, hermanos y amigos que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales, y a toda nuestra iglesia local aquí en Bonao, República Dominicana. Así que Dios le bendiga y le guarde. Oramos y somos despedidos. Padre, gracias por tu palabra en este día, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar a cada corazón y levantar a gente que está caída, sanar, curar el alma, la vida de todos aquellos oyentes. Gracias te damos, Señor, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en nosotros, ahora y siempre. Dios le bendiga y hasta la próxima.